¡Hey, variegos isquialmo! Yo soy James, el dios y les contaré la historia de la guerra entre las dos estirpes de dioses, Aesirs y Vanirs, la llamada Primera Guerra. Si quieren conocer esta importante historia y algunos misterios y curiosidades que la envuelven, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Esta historia la tenía pendiente desde que subí hace algún tiempo el video en el que hablaba de las dos estirpes de dioses en la mitología nórdica, los Aesir y Vanirs. Allí, donde detallo las características, cualidades y curiosidades de cada estirpe, mencioné una gran guerra que hubo entre estos dos bandos, pero que, como era un relato amplio, lo dejaría para otra ocasión. Pues bien, esa ocasión ha llegado. Antes de empezar, y como siempre en cada historia, señalo las fuentes más importantes en donde se menciona. Así, la guerra entre Aesirs y Vanirs es relatada en Voluspa, el poema de la Edda Mayor que habla sobre el origen de la cosmogonía nórdica. También se menciona en Skarsgårdsmal, de la Edda Menor, y en una mención menor de la saga de los Ynglingios, la primera parte de la Heimskringla, ambas escritas por el historiador islandés Snorri Sturluson en el siglo XIII. En tiempos ancestrales, los dioses estaban divididos en dos razas muy distintas entre sí. Los Aesir, dioses orgullosos, guerreros y belicosos, identificados con lo material, y los Vanir, deidades más benévolas, pero muchos más versadas en la magia, identificados con la naturaleza. La primera guerra de la que tengamos conocimiento se inició a causa de la visita indeseada de la hechicera Vanir Gullveig a los salones de los Aesirs en Asgard. Siempre que Gullveig visitaba Asgard dejaba entrever su pasión por el oro y sus artes mágicas, la cual resultaba repulsiva a los ojos de los Aesir, que aborrecían la hechicería, por lo que decidieron quemarla viva, para lo cual crearon una hoguera en el centro de Gladsheim, la atravesaron con una lanza y la arrojaron a la hoguera. El problema fue que ella resucitó entre las llamas, por lo cual los Aesir hicieron 3 intentos más, pero el resultado siempre fue el mismo. Esto ocurría porque Gullveig era una bruja muy versada en el Seidir, un tipo de magia muy antiguo. Al ver cómo Bulgur salía de la hoguera, empezaron a llamarla Heid, la brillante. Heid pronto se convirtió en una diosa de la maldad, que esparcía sus poderes para corromperlo todo. El hecho de que Gullveig no muriera en el ataque no fue suficiente para aplacar la ira de su familia, los Vanir, quienes reclamaron una inmediata reparación por la tortura que le provocaron, y solicitaron a viva voz los mismos privilegios que los Aesir. Odín reunió a todos los dioses, que fueron a los sitios del juicio y discutieron si los Aesir debían pagar una multa o si, en su lugar, los Vanir debían recibir tributos. Al final, los Aesir se negaron y rompieron las conversaciones, por lo que estalló una guerra entre las dos estirpes. La guerra fue encarnizada durante mucho tiempo. Ningún bando consiguió aventajar al otro. Cuando los Aesir lograban derrumbar las murallas de Vanaheim, los Vanir hacían uso de sus poderes mágicos para derribarlas de Asgard. Ninguno de los dos bandos cedían. Los Vanir masacraban a los Aesir con su hechicería, mientras que los Aesir mutilaban a los Vanir con sus hachas y espadas. La guerra fue cruel y sangrienta durante décadas. Se hizo evidente a los ojos de las dos partes que no podía haber ningún ganador, por lo que acordaron una tregua. Decidieron que los Aesir y los Vanir vivirían en paz. Para cimentar este acuerdo, todos los dioses escupieron una vasija, dentro de la cual se formó Kvasir, el ser más sabio de la existencia. Luego, ambas razas intercambiaron rehenes, como era concorde a la costumbre. Los Aesir enviaron a Honir y a Mimir con los Vanir. Honir era considerado por todos como un líder de nacimiento, poderoso tanto de mente como de cuerpo, mientras que Mimir era un gran ilustrado, buen consejero y siempre acertado con las palabras. A cambio, los Vanir enviaron a Njord, el cual era el líder de su clan, y a sus 2 hijos, Frey y Freya. Honir fue nombrado inmediatamente jefe, y Mimir a menudo le daba buenos consejos. Sin embargo, cuando Honir estaba en reuniones sin Mimir a su lado,
nunca sabía cómo responder ni cómo solucionar los conflictos. Posteriormente, los habitantes de Vanaheim sospecharon que habían sido engañados en el intercambio, pues ellos cedieron a su líder y a sus importantes hijos, mientras que a cambio recibieron a un dios poco instruido como era Hoenir, por lo que capturaron al más débil de cuerpo, a Mimir, lo decapitaron y enviaron su cabeza a los Aesir. Odín tomó la cabeza de Mimir, lo embalsamó con hierbas para que no se pudriera y conjuró sobre ella, con lo cual le dio el poder de hablarle y revelarle sus secretos. Odín no tomó represalias ante este acto, pues sabía que, si lo hacía, la guerra volvería a cernirse y llevarlos a la destrucción. Y así, se mantuvo la paz y se dio por concluida la guerra entre Aesir y Vanir, y ambas estirpes convivieron en paz hasta el final de sus días, hasta Ragnarok. Dejando un poco de lado el relato mitológico, y basándonos un poco más en la historia real, esta guerra podría tener un fundamento histórico en el origen de los pueblos indoeuropeos. Pues bien, como mencioné en mi video de las características de los Aesir y Vanir, donde dije que los Aesir eran dioses belicosos que adoraban lo material, mientras que los Vanir eran dioses de la fertilidad y adoraban la naturaleza, los eruditos hacen una analogía y transfieren estas cualidades y creencias a los pueblos protoindoeuropeos, en donde dichos pueblos, que labraban la tierra y estaban asentados, representaban a los Vanir. Estos fueron invadidos por nómadas que eran belicosos y propensos a la guerra, que representaban a los Aesir, así resultando en una guerra con estos dos pueblos donde terminaría con la victoria de los nómadas invasores, dando de esa manera representación y etimología al relato mitológico. Los Vanir eran deidades y espíritus adorados mucho antes de la aparición de los Aesir. Sin embargo, los Aesir, por su culto a la fuerza y a la guerra, poco a poco empezaron a ser más venerados, así pasando los Vanir a ser absorbidos por los dioses belicosos. Al ser los nórdicos un pueblo propenso a la guerra, los Aesir tomaron más fuerza en su adoración y creencia popular. De ese modo, los vikingos aterrorizaron a sus rivales con la creencia de sus dioses de la guerra, y por esa razón es que es una asimilación más natural al ver a Thor como un dios más apegado a los vikingos que a Freyr, por ejemplo. Como curiosidad final, hay una teoría que dice que probablemente Gullveig es la diosa Freya con otro nombre. Freya llora lágrimas de oro y posee el collar Brisingamen, quizás la pieza de joyería más preciosa de la literatura nórdica antigua. Fue ella quien, según la saga Ynglingia, trajo por primera vez el Seidir, la poderosa magia de los Aesir, y a quien se le enseñó ocultamente fue Odín, pues el Seidir es considerado una magia de mujeres. Por lo tanto, las conexiones entre las características definitorias de Freya y Gullveig son bastante claras, lo que hace que la identificación de las dos sea bastante probable, aunque, tradicionalmente y canónicamente, se consideran seres distintos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introdúcete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.